hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora.
Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy 27 de marzo de 2022, una vez más, por gracia del Señor, estamos aquí para poderles traer el siguiente mensaje que creemos que será de mucha bendición para ustedes. Hoy vamos a ver un tema muy importante acerca de un lugar superior al de los ángeles, porque hemos venido hablando acerca de la superioridad de Cristo y de la preeminencia del Señor Jesucristo, que es el tema general. Así que quiero leer una vez más en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9, que a la letra dice de la siguiente manera: Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado a la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Al leer este texto estamos hablando del cetro, del trono, y quisiéramos hablar primeramente acerca de lo que significa el cetro, la vara. En la parábola de las ovejas del buen pastor, nosotros encontramos la vara y el cayado. La vara, en su significado, es para corregir. Corrige a tu hijo con vara, que no se va a morir, dice la Biblia. La vara también era para tener autoridad, pero el cayado es algo diferente, porque en la parte superior de esa vara tiene un gancho y servía para poder jalar a los corderos. Los corderos eran de 1 año para abajo. Los que ya tenían de 1 año para arriba, pues ya eran las ovejas. Así que ellos se les corregía con la vara y se les golpeaba con la vara tantito para darles el rumbo que el pastor deseaba conducir al rebaño. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la vara, pero en su representación como lo dice la palabra del Señor. Por ejemplo, el cetro de equidad. El cetro de equidad significa signo de realeza. Cuando hablamos de realeza estamos hablando de un rey, de un trono. En la mano de un rey se encontraba siempre el cetro. Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos de cómo se usaba el cetro, cómo el rey usaba el cetro. Así que también lo podía usar un juez o un líder. La vara llegó a ser un cetro o un símbolo de autoridad para los patriarcas, para los pastores inclusive. El cetro es mencionado en la Biblia como emblema de autoridad en la mano de Dios, o en el poder de Dios, en la guía de Dios. Un cetro también tiene autoridad, pero la vara fue también como un cetro. Sin embargo, un gobierno también tiene su autoridad, un rey. Nosotros podemos encontrar algunos pasajes, por ejemplo, Ezequiel capítulo 19, versículo 11, que dice: y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre de las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Así que la vara es un cetro de autoridad también, poder que sube la autoridad de alguien que gobierna, con el caso de los patriarcas o de los reyes. La vara de Moisés, se hace referencia a esta vara como se supone una especie de cayado. Ya expliqué la diferencia de una vara y de un cayado. Sin embargo, el cayado es un bastón que en la parte superior tiene ese gancho y la vara no la tiene. Una vez leído esto, quiero entonces demostrarles, por ejemplo, en el libro de Esther, en el capítulo 4
en el versículo 11 de Esther, dice: todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a aquel que el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamado para ser, o llamada para ser, para estar en presencia del rey en ese día. Esther está hablando acerca de que si alguien no puede tener un permiso, una audiencia con el rey, no puede entrar así porque sí. Porque si lo hace, su pena, su castigo es la muerte. Al no ser que el rey extienda su cetro, entonces la persona vivirá. Miren, en el capítulo 5, en el versículo 2, mismo de Esther, encontramos la respuesta. Dice: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Miren qué importancia había en cuanto a este instrumento o este objeto. La palabra del Señor que hoy trato de enseñarles, la que trato de llevarles hasta ustedes, es con respecto a este versículo 8 y 9 de Hebreos. Dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando del poder, está hablando de la autoridad, está hablando de la preeminencia de Cristo. Y dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios es justo, aunque nosotros seamos injustos, Él permanece justo, Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Por lo cual te ungió Dios. Está hablando aquí del Rey de Reyes, Señor de Señores, que fue ungido, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te ungió Dios. En este pasaje se pone a Cristo en un lugar muy especial. No es cualquier lugar. A Dios se le da en un lugar que ningún ángel, que ningún arcángel, que ningún querubín, que ningún serafín pudo obtener como privilegio para ser levantado, como leímos en Ezequiel. O sea, el lugar que Cristo ocupa, nadie lo gana, nadie lo tiene, solo Él. Cuando leemos Apocalipsis encontramos el Cordero inmolado, el único que tenía autoridad, derecho de abrir el libro o los libros, los sellos, desatar los sellos. Porque no hubo nadie más que se haya ganado ese lugar, el cual ninguno puede ser creado o puede ser tenido a ese nivel, a esa altura, menos ocupar el trono, el lugar donde Dios está y donde Él gobierna como Rey que es con toda soberanía. Nadie puede ocupar ese lugar. Alguien lo quiso hacer y fue destronado. Jesús es mencionado como el dueño del trono, no como el heredero, como Dios mismo, como el dueño del trono, el lugar que debe de ocupar un rey. Él es el rey y nadie puede ocupar ese trono. Solamente el rey lo puede ocupar, donde solo Dios puede estar como rey y como Dios. De modo que el autor del libro de los Hebreos nos quiere enseñar, nos quiere declarar y nos quiere remarcar esa superioridad
que Cristo tiene sobre toda creación, sobre toda criatura, sobre todo ángel, sobre todo arcángel. No hay nadie más, es decir, sobre toda plenitud, en otras palabras. No hay quien pueda ocupar ese lugar, pues nadie jamás ha estado en el trono de Dios, y del que se dice que anhelaba estar, que anhelaba ocuparlo, fue por su soberbia, fue por su engreimiento. Hace poco estaba comentando con alguien que cuando están queriendo ocupar un cargo en cierta empresa o asociación, y cuando están en campaña, simple y sencillamente los políticos, con todo respeto, un saludo a los políticos, pero hablo de los políticos corruptos, que cuando quieren ocupar un trono, un cargo, un lugar, un gobierno, van con las sociedades, con los pueblos, con la gente humilde, van con los gremios, se acercan y tratan de saludar a todo el mundo y ser como ellos, pero mientras ganan el trono, el lugar, el puesto, el cargo, pero una vez que lo tienen, despegan los pies de la tierra y nadie los alcanza. Para poder platicar con ellos necesitas tener recomendación para adquirir una audiencia. Hoy han criticado mucho a nuestro presidente de la República, que ojalá que escuchara este mensaje. Se ha declarado cristiano, pero un cristiano es aquel que testifica y que declara con sus hechos y también con su conducta que Cristo vive en él, una nueva criatura, y que ha sido, que yo conozco en mis 71 años cumplidos, no ha habido otro gobierno como él. Dios bendiga a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y lo digo porque con todos sus defectos es el mejor presidente en mi forma de ver, en mi experiencia hasta hoy en día. Pero hablaba de esos políticos que una vez que logran el cargo, ¿sabe qué pasa? De que ya no van con el pueblo como antes. Es más, les prometieron que les iban a pavimentar cierta calle, y ahora pues ya no lo van a hacer porque le van a poner drenaje o no sé qué cosa, pero ya no cumplen la palabra. Y hay quienes sí lo hacen, y mis respetos a ellos, pero ni siquiera el más grande de la tierra o el más grande de los cielos pudo ocupar ese trono que Dios ha ocupado. Y ni todos los grandes hombres, gobernantes y poderosos de la tierra podrán ocupar, ni siquiera acercarse al trono de la gracia de Dios. Mira lo que dice Ezequiel 28, versículo 14 y versículo 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sabe? Cuando dice que fuiste puestos en el monte, aquí está hablando del santo monte de Dios, el trono, el reino de Dios, el reino de Dios. Él fue creado en medio de la música. Por eso no voy a leer todos los demás pasajes, pero este querubín dice que era perfecto. Era un arcángel, era un querubín. Lo que está diciendo, los querubines y los serafines son los que están en el trono de Dios, que no voy a tocar este tema. Unos tienen 4 alas y los otros tienen 6 alas, pero son los que sostienen el trono de Dios, y son los que llevan el trono de Dios, y los que están allí para el servicio. Pero ¿sabe qué? Él estaba ahí. Este querubín fue perfecto, pero él quería tener la gloria de Dios. Él quiso subir al trono de Dios, pero ese lugar nadie lo puede ocupar, como ya dijimos anteriormente. Él estaba en el santo monte de Dios, que está diciendo en el reino de Dios, en el santo reino de Dios. No en el reino terrenal, no en el reino que aquellos esperan tener y que se van a quedar acá y que
tratan de poner hoy pues un salón que dice la sala del reino. No, este es el trono, este es el reino celestial. Por otro lado, también menciona al rey de Tiro con alusión al diablo, que quiere ser como Dios, sentándose en el trono de Dios, pero como no lo consiguió, no se le correspondió, no se le dio ese día, él tuvo que quitarse, tuvo que humillarse y echarlo fuera. Dice ahí mismo en Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 6 y 7, dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros. Tú quisiste ser como Dios. El diablo trató de ocupar no solo el trono, sino quiso ser Dios mismo. Hoy en día hay mucha gente que se ha olvidado de Dios, se ha olvidado inclusive de sus hermanos, de la humanidad, de su género. Se han olvidado de la misericordia, se han olvidado del amor, se han olvidado de la humildad, del servicio. Hoy en día la soberbia, el orgullo, la envidia, el egoísmo, etcétera, etcétera, se ha subido sobre esas gentes que apenas tienen algo terrenal y sienten que ya caminan en el aire. Otras ocasiones humillan al ser humano solo por la condición económica en que se encuentra en la última, la parte más baja de la sociedad, en la clase vulgar. Pero no podemos nosotros olvidarnos que somos de la tierra. No podemos olvidar que también somos pecadores, que un día donde muere el rico para ser sepultado, ahí está el pobre. Donde entierran al sabio o donde lo queman al sabio, ahí también se va el ignorante. Así que en esta lección no podemos nosotros ocupar un lugar que no nos corresponde. Dios tiene un solo trono, Dios tiene un lugar y nadie puede ocupar ese lugar. Somos servidores de Dios y como siervos de Dios tenemos que estar siempre sumisos y humillados a la voz de Dios. Alguien me dijo que había que clamar a los ángeles para que nos auxiliaran. No, el Señor dice en su palabra que mandará a su ángel para que esté con nosotros. Pero los ángeles no tienen la autoridad para hacer lo que ellos desean por su propio motivo o por su propia consideración. Ellos tienen que consultar, ellos tienen que recibir la orden de arriba, del trono, del rey, para que ellos puedan actuar, para que ellos puedan ser o hacer lo que quieren ser. Por eso nosotros no nos olvidemos que somos seres humanos y que como seres humanos tenemos que respetar el lugar que nos corresponde sin desear lo que Dios le ha permitido a otros. Por otro lado, también se menciona al rey de Tiro de esta manera para que entendamos que Satanás ha querido usurpar siempre lo que no le corresponde desde un principio. Ningún ser creado se ha sentado en ese trono que Cristo se sentó. Ya hemos visto en cuanto al ser hijo de Dios, que fue el tema pasado, el único hijo de Dios. Nadie más se le llamó hijo y a nadie más se le dio ese trono, pero solo porque Él es digno de todo. Por eso decían los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y todos aquellos que estaban delante del trono y vieron al Cordero inmaculado. Nadie se le era permitido ni siquiera ver el libro, los sellos, menos desatar los sellos. Solamente el Cordero inmolado fue digno de tomar el sello
de tomar el libro, de desatar los sellos. Fue el único. Nadie más tenía autoridad, ningún ser más, puesto que Él es Dios mismo. Y como Dios mismo, nosotros tenemos que entender que fuera de Él no hay otro Dios, y Él es autónomo. Él puede hacer y deshacer, pero no olvidemos que es un Dios de orden. No olvidemos que es un Dios de principios. No podemos andar sueltos, no podemos hacer lo que querramos hacer si no estamos bajo autoridad. Nosotros estamos bajo autoridad. Nosotros los pastores tenemos principios en la iglesia. Los miembros están bajo autoridad, la congregación misma, porque nosotros estamos bajo esa autoridad del poder divino. La guianza del Espíritu Santo es aquel que nos enseña a poder entender y a comprender las Sagradas Escrituras, que es esta palabra que nos enseña la verdad. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la vida eterna. Y no podemos actuar por lo que nosotros querramos ser o hacer. Simple y sencillamente tenemos que obedecer. Quiero concluir. Hoy en día se están impartiendo a través de las redes, en ciertas páginas de Facebook, en ciertas páginas de los medios de comunicación, de que se lleve un curso de hebreo, porque aquellos que tradujeron la Biblia del hebreo al idioma que nosotros tenemos o de lo que otros países hablan, cometieron errores porque habían palabras de que no eran tan entendibles y le dieron una interpretación apropiada. Pero se han olvidado de que aún así, cuando no esté bien interpretada la palabra, fueron hombres guiados por el poder del Espíritu Santo. Y no hay nada que en la Biblia se contradiga, puesto que todo está completamente en orden y concuerda todo. ¿Saben por qué? Porque el autor de esta Biblia no son muchos autores, es un solo autor. Y aunque se escribió en miles de años la Biblia, se ve como que se escribió en un solo día, en un solo lugar, por una sola persona. Y fueron muchos los escritores, pero está guiado por el mismo Espíritu. Y por eso tiene la concordancia, y por eso tiene la línea correcta, y por eso tiene el sentido correcto de la palabra que no se pierde. Tenemos que respetar el lugar que ocupamos. Mi conclusión al hablar en el libro de Esther o en el libro de Moisés, quiero decirles que el pueblo de Dios surge cuando Abraham fue llamado de la tierra de Uz a la tierra prometida que él tampoco conocía. Y cuando surgen los patriarcas, los pastores, entonces, así como Aarón, así como Moisés, en el caso de Moisés, él tenía su vara y tenía el poder, y la vara no solo era la vara, era el cayado, pero también era el cetro de su mano, con la cual Dios lo usaba para tener autoridad. Hoy nosotros tenemos la espada de dos filos, la palabra, la Santa Biblia o la Sagrada Biblia, como la quiera llamar. Pero esta palabra es el mapa, pero es la que nos defiende, es la que nos habla, la que nos enseña, la que nos conduce, es luz, es antorcha, es lumbrera. Y es todo lo que nosotros podamos encontrar de la palabra, que no estamos hablando de ella. Pero el poder del Rey está en su palabra, porque Él la citó, Él la dictó, Él la esclareció, Él la ordenó, Él la mandó. Esta palabra viene de un Rey que está en un trono que nadie puede ocupar, que ningún ángel, que ningún arcángel, ningún querubín, ningún serafín puede ocupar ese trono. Solamente el Cordero, porque es de Él y para Él. Así que veamos el lugar que Dios ocupa. Haga en su corazón un trono de Dios para que ocupe ese corazón. Si es un pecador, es un corazón pecador, un corazón engañoso.
Deje que Cristo entre en su corazón para que ese corazón se convierta en un trono que ocupe Dios. Porque nadie más lo puede ocupar, ni Satanás mismo. Abra las puertas de su corazón. Entréguele su vida al Señor. Hermano líder, hermano pastor, hermano directivo, no nos olvidemos que si tenemos un cargo, solamente es prestado por un periodo mientras lo tenemos. Hay que desempeñarlo con dignidad, con humildad. Y hay que dejar que el Rey de Reyes y Señor de Señores esté en su trono y sea Él quien nos guíe y nos gobierne a través de su Santo Espíritu. Dios les bendiga. Quiero orar por ustedes y dar gracias a Dios por esta oportunidad que Él me ha permitido seguir con la divinidad y con la deidad de Cristo que hemos venido viendo como el tema general. Son tan amables, acompáñenme en esta oración. Padre que estás en el reino de los cielos, te ruego y te suplico por la vida de aquellos que nos ven detrás de esta cámara y nos escuchan, Señor. Te suplico, Señor, que pongas en ellos ese temor, que nosotros somos tus esclavos, tus servidores, tú eres nuestro Rey celestial, tú eres nuestro todo, dependemos de usted. Y solamente somos servidores, esclavos tuyos, para obedecerte y a servirle a nuestros hermanos con dignidad y con humildad, con sujeción, pero también con obediencia. Te suplico, Señor, que si a alguien se le ha subido ese ego, Señor, lo humilles, lo subajes, y que nosotros entendamos que nadie puede ocupar tu lugar. Ni los arcángeles, ni los ángeles, ni los querubines, ni juntos las potestades del universo pueden ocupar el lugar que tú ocupas. Y tú te has humillado para ocupar este corazón pecador, que ahora te lo entregamos para que con tu sangre preciosa lo consagres, lo limpies y pueda ser, Señor, ocupado este lugar por tu presencia, por tu trono mismo. Gracias, Señor, que estás en los cielos. Dios les bendiga a todos. Es una bendición poder llevar este mensaje hasta ustedes. Si el Señor lo permite, los vemos el próximo domingo. Dios les bendiga a todos y nos vemos muy pronto. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me